Su hijo está perdido. Sus calificaciones son un desastre. Le sugerimos un colegio de necesidades especiales. Las palabras del director del colegio más caro de Medellín resonaron en la mente del millonario Camilo mientras miraba la boleta de calificaciones de su hijo de 12 años. Desesperado y frustrado, estaba a punto de aceptar el diagnóstico, de rendirse a la idea de que su hijo era un fracaso. No sabía que la nueva empleada doméstica, Elena, que limpiaba silenciosamente en un rincón de su oficina, era la única persona que entendía que el niño no era un fracaso, sino un genio incomprendido. Elena era una mujer de 40 años con la sabiduría de la tierra en la mirada. Originaria de una zona rural de Antioquia, su educación no provenía de escuelas, sino de su padre, un famoso cuentero de su pueblo. Como no sabía leer bien, desarrolló una técnica ancestral para memorizar cientos de historias y hechos. Los organizaba en rutas mentales, asociando cada fragmento de la historia con un lugar, un objeto, una piedra del río. Elena creció aprendiendo a construir estos palacios de la memoria en su mente, una técnica que para ella era simplemente una forma de recordar cosas. Su motivación era pura empatía. Desde que empezó a trabajar en la mansión, había observado al pequeño Mateo, el hijo del jefe. Veía la angustia en sus ojos antes de los exámenes, cómo se encerraba en un mundo de pánico. Veía a un niño bueno e inteligente aplastado por un sistema que no lo entendía. Y en sus comportamientos obsesivos, la forma en que murmuraba hechos mientras paseaba por la habitación, tocando objetos específicos, reconoció no una enfermedad, sino un método, un intento desesperado e inconsciente de hacer exactamente lo que su padre le había enseñado: organizar el caos. El antagonista de esa historia era el propio sistema educativo rígido, que insistía en que todas las mentes debían funcionar de la misma manera, leyendo, escuchando y repitiendo. El sistema etiquetaba a cualquiera que se desviara de este estrecho camino como deficiente o perezoso. Y Camilo, un hombre exitoso que construyó su imperio sobre los resultados y el rendimiento, era un soldado de este sistema. Amaba a su hijo, pero su frustración lo impacientaba. Veía las malas calificaciones no como un síntoma de un problema, sino como el problema en sí mismo, y su constante presión por los resultados solo agravaba la ansiedad y el caos en la mente del niño. El conflicto central rugía en la cabeza de Mateo. Su mente era como un tornado de imágenes e información que no podía organizar. Lo absorbía todo, pero bajo la presión de un examen el tornado se intensificaba y no podía acceder a nada. Suspendió no por desconocimiento de la materia, sino porque se ahogaba en su propio conocimiento. Camilo, en su bien intencionada ignorancia, intentó resolver el problema con más de lo mismo: más horas de estudio, más tutores, más presión, lo que solo avivó la tormenta. Y así, mientras los expertos emitían su veredicto de fracaso, Elena continuó su trabajo en silencio, observando y comprendiendo. Veía la guerra que rugía en el interior del niño y sabía que las armas que usaban contra él, los libros, la repetición, la presión, eran inútiles. Sabía que para calmar ese tornado, lo que se necesitaba no era más fuerza, sino un mapa. Y ella, la humilde peona, hija del cuentacuentos, era la única persona en esa casa que sabía dibujar uno. El sistema, despiadado, apretó el cerco. El ultimátum del director no era una sugerencia, sino una sentencia a la espera de un examen final. Si Mateo reprobaba el siguiente examen final, el traslado a la escuela especial sería obligatorio e inmediato. Camilo, interpretando el fracaso de su hijo como un reflejo directo de su propia incompetencia como padre, reaccionó de la única manera que sabía: con más presión. Duplicó las horas de estudio de Mateo, le confiscó sus videojuegos y transformó la rutina del chico en un campo de entrenamiento militar para la FIACU. Preparación académica. La casa, antes un hogar, se convirtió en una olla a presión, y el tic-tac del reloj era el único sonido que importaba. En su cruzada por el orden, Camilo contrató a un nuevo tutor, un reconocido pedagogo de Medellín conocido por sus métodos disciplinarios. Este hombre,
un firme defensor de la repetición y la memorización forzada, se convirtió en el torturador de la mente de Mateo. Sus sesiones eran un tormento. El niño era obligado a permanecer sentado durante horas, leyendo textos en voz alta hasta que su voz se enronquecía. El tutor veía la necesidad de Mateo de caminar por la sala y tocar objetos no como una forma de organizarse, sino como un acto de desafío, y lo castigaba con aún más ejercicios de repetición. La cura, de hecho, era la enfermedad misma en su forma más concentrada. Bajo este nuevo y rígido régimen, el tornado en la mente de Mateo, en lugar de apaciguarse, se convirtió en un huracán de categoría 5. La información, introducida sin anclas ni vías, simplemente rebotaba creando más caos. Empezó a tener pequeños ataques de pánico durante las sesiones, con la respiración entrecortada y las manos sudorosas. Elena, mientras limpiaba los pasillos, lo veía a través de la puerta entreabierta, y se le encogía el corazón. Lo veía después de que el tutor se fuera, dando vueltas por la sala, murmurando datos incoherentes, intentando desesperadamente recordar la batalla de Boyacá en el pomo de la puerta o la fecha de la independencia en el marco de la ventana. A una madre se le parte el corazón al ver el sufrimiento de un hijo incomprendido. Creemos que Dios le dio a este niño un don especial, aunque el mundo no lo vea. Si tú también ves la luz en él, comenta, Dios, ilumina a este niño con tu luz para bendecirlo. Se había anunciado el día del juicio final, el examen final de historia, una asignatura que Mateo temía especialmente por su avalancha de fechas, nombres y lugares. La escuela envió una notificación formal, enfatizando que esta era su última oportunidad. Camilo, al ver el papel, sintió que su propio pánico se apoderaba de él. Se enfrentó a su hijo con la notificación en la mano como un arma. «Se acabó, Mateo. Si repruebas esto, se acabó. Irás a esa otra escuela». La amenaza, antes una posibilidad remota, ahora pendía sobre la cabeza del chico como una espada, transformando el examen de una prueba de conocimientos en un juicio sobre su valía como ser humano. La noche anterior al examen fue un retrato de desesperación. Mateo estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en la página abierta de su libro de historia, pero las palabras eran una mancha sin sentido, una sopa de letras flotando en desorden. La presión había creado tal bloqueo mental que ya no podía leer. Camilo, de pie detrás de él, con la impaciencia irradiando de su cuerpo, gruñía con cada suspiro del chico. «Léelo otra vez. ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Es simple. No te esfuerzas lo suficiente». No. Ayudaba. Solo avivaba la tormenta en la cabeza de su hijo. Finalmente la presa se rompió. Con un grito de pura angustia que salió de lo más profundo de su alma, Mateo barrió los libros de la mesa, que cayeron al suelo con un golpe sordo. «No puedo. Tengo todo revuelto en la cabeza, todo», sollozó, encogiéndose en su silla como un animal herido. Fue un colapso total, la implosión de una mente joven bajo un peso que ningún adulto debería imponer. Para Camilo, sin embargo, no fue un grito de auxilio, sino el acto final de rebeldía, la confirmación del fracaso de su hijo. La última gota de su paciencia se evaporó. Derrotado y furioso, Camilo miró la figura acurrucada de su hijo y dijo, con una frialdad que atravesó el aire, «Haz lo que quieras, ya terminé». Se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por la silenciosa mansión como un disparo. Mateo se quedó solo, sumido en su caos. Pero no estaba completamente solo. En el pasillo, Elena, que había oído el grito y el portazo, estaba de pie, con el paño de limpieza olvidado en la mano. Se le rompió el corazón. Sabía que los expertos habían fallado, que su padre había fallado, y sabía que ya no podía quedarse mirando. Con la salida tempestuosa de Camilo, la puerta se cerró, dejando a Mateo solo en su mar de libros y sollozos. Al cabo de un momento, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez con un suave silencio. Era Elena. Entró, no como una criada para limpiar el desorden, sino como una curandera para calmar la tormenta. No dijo ni una palabra, simplemente se arrodilló en el suelo y empezó a recoger los libros,
uno a uno. Su silencio fue el primer bálsamo para la atmósfera tensa. No lo regañó, no lo consoló con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, una presencia serena en su caos. La esperanza parecía perdida, pero Dios obra a través de corazones bondadosos. Elena está a punto de convertirse en el ángel guardián de este niño. Si sentías en tu corazón que un milagro estaba cerca, deja un me gusta como amén a este acto de valentía. Bendice este video con tu me gusta. Mientras la última lágrima de pánico se secaba en el rostro del chico, Elena se acercó. «Tienes la cabeza llena de ruido, ¿verdad?», susurró la primera en mencionar lo que sentía. Mateo asintió avergonzado. «Mi padre me enseñó un truco para cuando mi mente se vuelve demasiado ruidosa», continuó. «No es leer, es ordenar». El chico la miró confundido. Ella recogió el libro de Historia del suelo y lo cerró. «No necesitamos el libro. Tu habitación es el libro ahora». La propuesta era tan extraña, tan diferente a todo lo que los tutores habían dicho, que la curiosidad de Mateo superó su angustia. «Cierra los ojos, Mateo», susurró. «¿Dónde estamos en tu habitación?». Lo guió usando la misma técnica ancestral que le había enseñado su padre, el narrador. «Tomemos la primera fecha importante, la de la batalla de Boyacá. La guardaremos cuidadosamente en tu escritorio. ¿Ves?». El niño, con los ojos cerrados, frunció el ceño y asintió. «Bien, ahora el nombre del general Simón Bolívar. Doblémoslo con cuidado y guárdelo en tu cajón de los calcetines. Ahí está seguro». No le estaba metiendo información a la fuerza en la mente. Le estaba dando las herramientas para construir su propio y ordenado palacio del conocimiento. Durante más de una hora, continuaron. Cada dato de la lección de historia encontró su lugar en la habitación de Mateo. La causa de la guerra estaba colgada en la ventana con vista a las montañas. El número de soldados muertos estaba colocado debajo de su almohada. Los nombres de los países involucrados estaban organizados en su estante de dinosaurios, cada país asociado con una especie diferente. Por primera vez, el aprendizaje de Mateo no era abstracto y caótico, sino físico, visual y organizado. El tornado en su mente estaba siendo dominado, cada pieza de información anclada a un objeto familiar. Ya no necesitaba recordar, solo necesitaba caminar. Más tarde esa noche, Camilo, con una punzada de culpa, abrió la puerta de la habitación de su hijo, esperando encontrarlo profundamente dormido por el cansancio. Pero la escena que vio lo impactó. La lámpara estaba encendida y la habitación estaba sumida en un silencio intenso y concentrado. Mateo no estaba acostado ni sentado con un libro. Estaba de pie en medio de la habitación, en pijama, con los ojos cerrados, y con una calma que su padre nunca le había visto, comenzó a pasearse por su palacio mental, describiendo la lección de historia en voz alta y sin titubear. «En mi escritorio está el 7 de agosto de 1819», recitó el niño con voz clara y firme. «Abro el cajón de los calcetines y encuentro a Simón Bolívar». Camilo se quedó sin palabras, paralizado en el umbral. No presenciaba un fracaso escolar, sino un acto de genialidad que su mente lógica no podía comprender. Desde un rincón de la habitación, vio a Elena, sentada en silencio, susurrando solo una guía, cuando el niño vacilaba. «El mapa de campaña, Mateo. ¿Dónde lo guardamos?». «Ah, sí», respondió con los ojos cerrados. «Está en mi cama». Lo que Camilo presenciaba era la revelación del verdadero talento de su hijo, una mente que no leía, sino que veía y recorría el conocimiento. A la mañana siguiente, Mateo caminó hacia la escuela no con el terror de un condenado a muerte, sino con la calma de un arquitecto a punto de recorrer su propia obra. Durante el examen de historia, no miró el papel con pánico, cerró los ojos y mentalmente recorrió su habitación, revisando cada dato, cada fecha, cada nombre, exactamente donde Elena le había ayudado a colocarlos. El resultado, entregado días después, fue una sorpresa. La nota más alta de la clase. Prueba irrefutable de que el caso perdido era, de hecho, un genio que simplemente hablaba un idioma diferente. Camilo, con la boleta de calificaciones perfecta en la mano, se sintió invadido por una oleada de humildad. Buscó a Elena, no como jefe,
sino como discípulo. Le pidió perdón por su ignorancia, por su crueldad, y luego le hizo la petición más importante: por favor, enséñame a comprender a mi hijo. Entonces, armado con su nueva comprensión, marchó a la escuela. Se enfrentó al director, no para presumir de su calificación, sino para educarlo. Exigió que el sistema se inclinara ante el estudiante, no al revés, solicitando que Mateo fuera evaluado con métodos que valoraran su talento, como exámenes orales y proyectos, amenazando con exponer la incompetencia pedagógica de la institución. La vida en la mansión cambió para siempre. Un año después, Mateo ya no es el niño ansioso, sino uno de los mejores estudiantes de la escuela, reconocido por su memoria de genio. Ahora usa su palacio de la memoria para ayudar a otros compañeros con dificultades de aprendizaje, transformando su antigua debilidad en su mayor fortaleza. Y Elena ya no es solo una criada. Camilo, reconociendo su extraordinario don, la nombró tutora especial de Mateo. Es más, creó una pequeña fundación en Medellín dirigida por ella para enseñar técnicas de memoria a niños de bajos recursos, dándole a la sabiduría del viejo cuentero un nuevo y noble propósito. La escena final muestra a Mateo y a su padre en el suelo del dormitorio riendo mientras mapean el sistema solar, asociando cada planeta con un juguete diferente. Elena los observa desde la puerta con una sonrisa matriarcal. El millonario, que estaba a punto de renunciar a su hijo, aprendió la lección más valiosa de la criada a la que apenas prestaba atención: que la mayor sabiduría no reside en los diplomas colgados en la pared, sino en la capacidad de arrodillarse y aprender a ver el mundo a través de los ojos de otra persona. ¿Crees que existen diferentes tipos de inteligencia? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y comparte el poder del Palacio de la Memoria.